1974, en Atalanta, ocurrió algo extraño en esta ciudad. Rodríguez era un padre que veía poco a su hijo. Como trabajaba a kilómetros de distancia de su casa, decidió pasar el día con él y conocerlo mejor. Un fin de semana, fueron a cenar a un restaurante. Su hijo Luca, que ya tenía 15 años, estaba muy feliz de poder pasar al menos un día con su padre. Eligieron un restaurante sencillo, de esos con mesas pegadas unas a otras y luz amarillenta, donde la felicidad del reencuentro se reflejaba en la risa fácil de Luca, en la forma en que brillaban los ojos del chico por tener finalmente a su padre presente durante unas horas. La cena comenzó con conversaciones triviales, recuerdos de juegos infantiles e historias de niño, pero la ligereza se rompió cuando, de repente, una banda de moteros entró en el local. Venían como siempre, cargados de presencia, de risas cortantes, de miradas que barrían la sala como si estuvieran probando la resistencia de las fronteras ajenas. Eran hombres de mirada dura, voces graves, y en medio de ellos caminaba Charles, cuya sonrisa parecía un cuchillo. Por motivos que parecían movidos por el aburrimiento, fijaron la mirada en Luca. En ese instante, algo cambió en el ambiente de la mesa de Rodríguez. La seguridad se convirtió en ruido, la alegría en un cuerpo que temblaba por dentro. Las provocaciones comenzaron como pequeñas piedras lanzadas para provocar una reacción. Insinuaciones, chistes de mal gusto, palabras que buscaban inflamar y humillar. Uno de los motociclistas, con intención de herir, soltó una frase grosera comparando a los que estaban en la mesa con animales. Y Rodríguez, aunque con la ira encendida por dentro, trató de mantener la compostura. No era un hombre de confrontaciones desenfrenadas en público, y lo que más deseaba ese día era preservar la imagen del padre presente para su hijo. Pero en las miradas de los motociclistas había algo más que maldad. Había premeditación, una curiosidad depredadora sobre el joven sentado frente a ellos, una ocasión para convertir el encuentro ajeno en un símbolo de dominio. Cuando Charles sonrió y pronunció esa enigmática frase sobre lo que los jóvenes de hoy se merecían, fue como si hubiera plantado una semilla que germinaría en silencio. Ningún choque inmediato, solo una amenaza de sombrías posibilidades. Los motociclistas se marcharon sin causar más revuelo, dejando atrás un susurro de peligro. Luca, inicialmente tímido, esbozó una pequeña sonrisa forzada, y Rodríguez se dio cuenta de que algo se había sembrado en la mirada de su hijo. Miedo. Con un ambiente un poco tenso, causado por los motociclistas, decidieron irse a casa. Después de unos días, cuando Luca iba al colegio, caminando por la acera, apareció un coche con cristales tintados. Era un grupo de jóvenes secuestradores, a las órdenes de los moteros. Sorprendieron a Luca y lo metieron en el coche. Se lo llevaron a una zona aislada, donde viven los moteros caníbales. Pasó el día y los padres empezaron a preocuparse. Luca no aparecía por ninguna parte. Sus padres lo buscaron, pusieron fotos en la pared, hicieron llamadas telefónicas, pero aún así, no había señales de Luca. La madre lloraba mucho. El padre se quedaba sin reacción ante la situación, porque pensaba en el trabajo, pero no podía dejar la situación de su hijo sin resolver. Sin embargo, decidió quedarse para consolar a su esposa y buscar a su hijo. La vida intentó retomar su curso habitual, pero las noticias corrieron como la pólvora. Murmullos en la calle, voces de vecinos e informes que daban forma a un nuevo tipo de terror, rumores sobre esa banda. Hasta que un día llegó a la ciudad una cruel confirmación. Un cuerpo encontrado en un contenedor de basura reveló la verdad. Alguien había sido víctima de un crimen terrible, y las sospechas apuntaban a la banda de moteros. Para Sofía, la madre, los relatos bastaron para hacerla perder el suelo bajo sus pies. Para Rodríguez, la incredulidad se fue disolviendo poco a poco en un torrente de dolor. Intentaba consolarla, decirle que tal vez no era cierto, que eran rumores que la ciudad alimentaba para llenar los vacíos de sus noches, pero Sofía no podía soportar tanta desesperación. La noticia de que se había encontrado un brazo, nunca descrito en detalle, solo mencionado como prueba de una violencia cruel, cayó como un martillo sobre el alma de Sofía.
se desmayó en el suelo de la casa y se llevó consigo el calor de 1000 recuerdos, mientras Rodríguez permanecía de pie, inmóvil, como la piedra de un monumento abandonado. Y Rodríguez, sin dudarlo, se armó de valor y fue a ver el cuerpo. Cuando llegó allí, casi se desmaya. Estaba pensando en cómo darle la noticia a su esposa. Pero Sofía no se enteró por su marido, sino por los vecinos. Y, por desgracia, Sofía no pudo creerlo y sufrió un infarto. Rodríguez estaba totalmente destrozado. No podía comer, dormir ni siquiera caminar. Los vecinos fueron a darles el pésame y su apoyo por haber perdido a sus 2 joyas. 4 días de ausencia fueron suficientes para que algo dentro de Rodríguez estallara en combustión lenta. La tristeza, que al principio lo había paralizado, se transformó en una línea recta que apuntaba a una única idea: venganza. Pero no una venganza impulsiva, ruidosa, entregada a los gritos de las calles. Ya no. Rodríguez, que conocía el valor de la paciencia por haber pasado toda su vida posponiendo deseos en nombre del trabajo, decidió que la respuesta debía ser precisa, casi clínico profesional. Abrió una pequeña carnicería en una manzana medio olvidada de la ciudad, no como último recurso, sino como una fachada perfecta. Un hombre que vendía cortes bien hechos, con un patrón de atención que conquistaba a los clientes del barrio y convertía su rostro en una imagen de normalidad. La carnicería era limpia, luminosa, y las mañanas se llenaban del olor a carne fresca y del sonido de cuchillos afilados. Pero detrás de ese mostrador y de esa rutina de vendedor atento, Rodríguez tramaba algo mucho más allá de la rutina comercial. Convirtió el establecimiento en un punto de observación, un depósito de información y una trampa para cualquiera que se atreviera a cruzarse en el camino de su dolor. Los primeros días fueron para ganarse la confianza de los clientes, que elogiaban el servicio, la calidad de las piezas y comentaban lo afable y educado que era el propietario. Rodríguez reía en los momentos adecuados, escuchaba las historias de los demás y guardaba las palabras como si las almacenara en una cámara de cristal. Cada comentario, cada relato, cada rumor era una pequeña pieza de un rompecabezas que tenía que armar para llegar a aquellos a quienes consideraba responsables. Al mismo tiempo, guardaba su tristeza en una cámara interior, recitando para sí mismo los recuerdos de Luca, la risa de la infancia, el gusto por los pasteles que el chico inventaba en la cocina, las noches en las que contaban estrellas en el balcón. Y con ese recuerdo alimentaba la frialdad de sus planes. La ciudad, que observaba con curiosidad a aquel hombre tranquilo que ahora atendía en el mostrador, no se daba cuenta de que allí, entre carnes y cortes, se tejía algo más que el comercio. Una justicia privada, una furia transformada en proyecto. Rodríguez comenzó a estudiar los movimientos de la banda, los clientes, los conocidos, incluso algunas conversaciones accidentales que escuchaba en la calle se convirtieron en pistas. Aprendí los horarios en que los motociclistas se reunían, los lugares donde sus motos desaparecían al atardecer, las personas que frecuentaban los mismos bares, los nombres que surgían en los susurros nocturnos. No había prisa, solo un meticuloso cultivo de información. Y mientras organizaba su vida en torno a esa búsqueda, algo en su alma fue cambiando. El dolor del duelo se transformó en disciplina. La venganza, antes un deseo bruto, se convirtió en estrategia. Cada cliente que pasaba por allí era observado no solo como comprador, sino como posible informante, testigo o pieza en un catálogo de rutas que conectaban la ciudad con esa banda que había nacido en los suburbios y crecido con la audacia de quienes se creen por encima del bien y del mal. Cuando Rodríguez finalmente tuvo pruebas concretas, no fue con explosiones, sino con ciencia. Reunió pruebas, rastreó rutas, escuchó acusaciones veladas que relacionaban nombres con aquella noche en el restaurante y montó un escenario que no necesitaba una carnicería ruidosa para castigar. Comenzó a atraer a los miembros de la banda a la carnicería con sutileza, pequeños favores, descuentos, una fachada de confianza maliciosamente construida. Una vez dentro, se encontraban con el hombre que sonríe, que corta la carne con destreza, como si nada se hubiera roto en el mundo. La carnicería se convirtió, a sus ojos, en un lugar más de encuentro, y Rodríguez,
a los ojos de la ciudad, en un simple comerciante eficiente. Pero detrás del mostrador guardaba archivos, notas, grabaciones y una lista de nombres que eran los hilos que lo conectaban con la desaparición de su hijo. La venganza que Rodríguez tramó fue, ante todo, una lección. Les mostraría lo que era perder lo más preciado que tenían, haciéndoles afrontar el peso del remordimiento, el espejo de la pérdida que ellos mismos habían impuesto. Poco a poco, cada confrontación que él provocaba era una trampa moral. Revelaría secretos, forzaría confesiones veladas, sembraría dudas entre los propios miembros del grupo. En lugar de conmocionar a la ciudad con escenas de horror, provocó fisuras entre los motociclistas, sembró semillas de paranoia que crecían noche tras noche. Los lazos que los mantenían unidos comenzaron a romperse cuando Rodríguez convirtió la carnicería en un escenario seductor. Manipuló la situación para que el grupo se corroyera desde dentro. La violencia pasó a residir en sus mentes, en la creciente culpa ante las pistas que los señalaban como autores de una pérdida irreparable. Mientras tanto, la ciudad observaba un extraño cambio. Donde antes había miedo y silencio, comenzaron a surgir rumores de que algo estaba pasando con la banda, que los miembros desaparecían uno a uno, para reaparecer destrozados, en pedazos esparcidos por los contenedores de basura. La policía se percató de los cadáveres de los delincuentes en los contenedores y se preguntó, ¿quién les haría esto? ¿Acaso no eran considerados los más peligrosos? Sin muchas pistas, los policías decidieron investigar más. Nadie sabía exactamente qué hacía Rodríguez en la carnicería después del trabajo, pero las puertas que el hombre abría a algunos conversadores nocturnos daban lugar a confesiones que rasgaban el velo de la impunidad de los motociclistas. La prensa local, atraída por la decadencia de un grupo que antes era poderoso, comenzó a investigar, y el nombre de Charles, el líder, aunque todavía altivo en público, se convirtió cada vez más en blanco de chismes que corroían su autoridad. Charles era el objetivo principal de Rodríguez, ya que era el líder del grupo. Rodríguez no buscó los titulares, utilizó a la prensa como catalizador, dejando pistas que atraían a los periodistas para tocar las fibras sensibles de la banda. Así, la venganza se revestía de una sombría humanidad, la de poder ver la sangre de los asesinos. Una noche, Charles estaba bebiendo solo en un bar, pensativo y profundamente solo. Sabía que estaba solo y que sus compañeros habían sido asesinados, sin saber quién lo había hecho, y se sentía fracasado por no haber encontrado al asesino de sus compañeros. Fue entonces cuando Rodríguez también entró en el bar y encontró a Charles borracho. Se acercó y le dijo, «Normalmente vas al bar con tus amigos, pero hoy te veo solo». Charles, borracho, respondió, «¿Quién eres tú para controlar mi vida?». Estaba desequilibrado y se caía al levantarse. Rodríguez, al verlo en ese estado, aprovechó la situación y pensó en llevarlo a la carnicería. Al llegar a la carnicería, Rodríguez le ayudó a sentarse y cerró todas las puertas con llave. Charles le preguntó por qué cerraba la puerta con llave. Rodríguez le respondió que tenían asuntos importantes que resolver y que no quería que les molestaran. Charles se asustó, pero la embriaguez lo mareaba. Rodríguez fue a buscar cuchillos y hachas, y comenzó a caminar hacia Charles afilando los cuchillos. Charles, al verlo acercarse con los cuchillos, comenzó a temblar. Rodríguez comenzó a hablarle. «¿Te acuerdas de él? Solo tenía 15 años, pero tú me lo quitaste. Y por eso mi esposa también se fue. Ahora estoy solo, pero tampoco te dejaré vivir. Arruinaste mi felicidad y yo arruinaré tu vida». Charles lloraba y se disculpaba por todo. Pero Rodríguez no dudó y le dijo lo último: «Nadie sale de mi tienda». Acabó con Charles y esparció cada miembro de su cuerpo por los contenedores de basura de cada barrio. Los vecinos, al ver este macabro ataque, llamaron a la policía. Los policías investigaron hasta llegar a la carnicería de Rodríguez, que estaba manchada de sangre y llena de objetos macabros. Rodríguez caminaba lentamente por la calle con la cabeza de Charles en las manos, y los policías se le acercaron con las armas apuntándole. Rodríguez solo se arrodilló y dejó caer la cabeza al suelo. Los policías lo esposaron. Rodríguez comenzó a reírse a carcajadas,
como si se estuviera volviendo loco, y gritó: «Nadie se mete con mi familia».